20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Siete minutos pasan de las 20 horas. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Música Me Llueve. Bienvenido también, buenas noches, Alejandro Correa, atrás de las perillas de esta puesta al aire de la emisión de la 97.9 aquí en Montevideo y zonas aledañas, de la 102.5, ustedes sintonizan si andan por Maldonado, de la 90.9 si están en la zona de Colonia. Buenas tardes, buenas noches también para Francisco Musso, hoy detrás del Switch Master. Hoy no tiene nadie que lo esté vigilando detrás. Hoy está solo, haciendo la mezcla de cámaras, esa puesta al aire que ustedes sintonizan para vernos las caras en la transmisión que estamos haciendo por streaming en el canal de YouTube de La Diaria. Buenas tardes, buenas noches también para Julia Peraza, productora de este programa, y buenas tardes, buenas noches, especialmente en el día de hoy, el señor Nacho Martínez, que viene con un laburazo hecho alrededor de un disco emblemático, si se quiere, de la música uruguaya de los últimos años, que está celebrando 2 décadas. Bienvenido, buenas noches. Por favor, una hemorragia de placer hablar de este disco, y traje una cara rara, que no es la mía de siempre. Totalmente. Y además, esta que está al costado mío, que es la del disco raro de Cuarteto de Nos. Es una cara rara, totalmente. Que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal. Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era punk. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera Valium y Salium. Día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron. Fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a mal traer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Y ta, capaz fue que quedé marcado por ser hijo de padres divorciados. ¡Qué tarado! No lo había pensado, pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un... Sabés que esta cara tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Así lo presentaron, yo no lo sabía, pero revisando el concierto de presentación de este disco en el Plaza, en junio del 2006, ellos lo presentan públicamente y el nombre obviamente tiene que ver con la composición de rostros que habitan en este que nosotros vemos en la portada, y el nombre propio era Sanro Alrí, Mumu Pinta. Así era el... Porque recordemos que es este rostro está integrado por los 4 rostros. Después, más adelante, vamos a ver bien cómo está configurado eso. Pero ¿por qué hablar de este disco? Porque es uno de los discos más importantes de Cuarteto de Nos, obviamente, pero también del rock uruguayo. Y principalmente porque es rock, además de que es uruguayo. Es un disco muy guitarrero. El Cuarteto de Nos siempre fue de guitarras, pero en este caso muy particular porque después fue variando. De hecho, sale Bipolar y se va Ricky Musso, eso también que vamos a hablar. Pero en este disco, además de la música, lo fundamental son las letras. Nosotros recién escuchábamos verso más verso más versos, rimas. De hecho, yo acá tengo en vinilo, está todas las letras, y acá estaba contando 3 estrofas tiene esta canción. Es un palabrerío impresionante. Y lo primero que se me ocurre pensar es, bueno, ¿qué pasó? A Roberto Musso un día se le dio por cambiar radicalmente la forma de componer. Y yo dije, para tu columna, qué mejor que preguntarle a él. Así que vamos a tener al protagonista, Roberto Musso, que nos cuenta, cantante y guitarrista, principal compositor, cómo surgió Raro.
En la génesis de Raros tuvo una revisión y una autoevaluación de lo que estaba haciendo el presente de la banda en aquel momento, tanto a nivel creativo propiamente dicho, como también en otras áreas administrativas, musicales, por llamarle de alguna forma. Desde la parte de la composición de las canciones, después de lo que había sido, bueno, Navidad en las Trincheras y los discos subsiguientes, yo me encontraba contra una especie de muro que me impedía seguir adelante por ese mismo camino, ¿no? Como que estaba viendo que quizás ya algo más empezaba a ser repetición de fórmulas y me estaban inspirando otras cuestiones que las que me habían inspirado 10 años atrás para escribir. Y quería ver, darle la vuelta por otro lado, ver desde qué óptica, sin perder la esencia de la banda, cómo definir personajes o situaciones del cuarteto anterior, pero contados de una forma de la que me sentía más cómodo conmigo mismo en ese momento, digamos, de mi vida, ¿no? A nivel musical, estamos interesados también en incorporar la imagen de un productor también que viera las cuestiones desde afuera. Y nada, que nos pudiera aconsejar respecto a lo que fuera el sonido en sí mismo, y un montón de cosas también del tema de la mejora de los shows en vivos, de trabajar con un productor de manager ejecutivo, un montón de cuestiones que hicieron patear el tablero en aquel momento del cuarteto, que como les decía, nos habíamos encontrado como que estaba medio como estancado, digamos, ¿no? Vos me recordás fuera de aire que con este disco es que empieza a trabajar con la productora Majareta. Sí, claro, es un cambio radical. Eso. Que fue fundamental para ordenar un poco, porque recordemos que estos muchachos eran un poco desordenados, ¿no? Está la famosa tapa de Otra Navidad en las Trincheras, que pusieron la cámara como a último en la cara de momento, Ricky así, ¿no? Sí. y saca la foto y listo. Es más, torcieron el encuadre de la foto que aparece con ese fondo verde horrible solo para darle un poco de onda. Como si fuera una foto que queda así tirada sobre una mesa y lo grabaron en la casa de Ricky, así nomás. Ahora, así como digo eso, ¿no? Que fue un cambio radical porque entró una producción administrativa nueva, también creo que hizo lo que pudo hacer porque existía un material como el que generaron, ¿no? No creo que una cosa logre una transformación sin la existencia de la otra. No estaríamos 20 años después hablando de eso. Totalmente. Y como bien hablaba Roberto, el tema lo pensó, bueno, tengo que encarar las letras de otra forma. Y yo le pregunté específicamente, porque acá hay mucho rapeo, mucho jugar con el fraseo, con la rima, que, o sea, la sorpresa no está más que nada en lo que dice, sino en la rima en sí. Y ahora nos habla Roberto, ¿de dónde sacó eso? Una influencia capaz que no se darían cuenta. A ver. Siempre había seguido de cerca lo que era el movimiento de hip hop o de rap en general, además del movimiento rockero. Fui muy fan de los Beastie Boys, por ejemplo, de ese estilo de banda. Y cuando salió Eminem, yo me acuerdo que estaba en Estados Unidos en aquel momento cuando escuché sobre todo el Slim Shady del Marshall Mathers, que me encantó como novedoso. Y esa beta que tenía de rapeado, no tanto hip hop tipo del gangsta, digamos, como con estribillos más rock pop, por decirlo de alguna forma, me pareció un experimento interesante de abordar para hacer, ¿no? Y ahí fue que surgieron, ya no sé qué hacer conmigo, yendo a la casa de Damián, invierno del 92 y Hoy Estoy Raro, por ejemplo, que me dieron también una especie de libertad de poder escribir letras más largas, que no me lo permitía tanto el formato de estrofa, estribillo, digamos, anterior. Y nada, me interesó muchísimo ese como experimento, digamos, ver hasta dónde llegaba, ¿no? Guitarrero. 100%, ¿no? Pero bueno, estaba buenísimo las referencias que tenía en los oídos como para empezar también a experimentar por ese lado. Si bien quiero advertir una cosa, el cuarteto hacía muchos años que rapeaba, quizá no con esta dinámica
de tanta abundancia letrística. Claro, pero rapeaba como un recurso más humorístico. Completamente, claro. sí. No, me acuerdo, por ejemplo, en Almejas, claro. que tiene como una parte A, una parte B, hay por un lado una música tropical y por otro lado un claro rapeo, pero sí, era como para reforzar un poco parte del concepto de la canción. No era el concepto mismo de la canción. O sea, si no me nombraba Eminem, yo nunca lo hubiera puesto en ese mapa. Es verdad que no es un gangsta, ¿no? Es verdad que es un rapeo que va por otro lado, es un rapeo blanco totalmente, ¿no? Que proviene de otras zonas. Recordemos que es ingeniero Roberto Musso. Completamente. No me lo imagino con las cadenas, ¿no? Y el auto 4x4. Completamente. Por ese lado. Y él habló en estos audios del tema del productor, que el Cuarteto Nos hasta ese momento se producía a sí mismo, básicamente, si es que se producía en un sentido de producción, ¿no? Bueno, Ricky era el productor, porque el resto le designaba la tarea y ni siquiera se involucraba. Ricky era el técnico de sonido, el ingeniero de sonido de facto, digamos, y el productor. Y creo que es muy importante también eso en la historia del cuarteto, ¿no? Hay mucha gente que cree que el cuarteto nació a partir del 2006, de hecho muchos lo conciben de esa manera. Ricky fue una figura importantísima. Le explicamos, en la historia del cuarteto. Si alguien acaba de caer en la estancia de la Aurora en un ovni, que el Cuarteto de Nos arrancó a fines de los 70, a principios de los 80, sacó su primer disco en el 84 con Mandrake Wolf. Exacto. Y después Soy una arveja, Emilio García, y después Canciones del Corazón en el 91, y en el 94 con Otra en la Medianas Trincheras, es que explotan con la versión de Boca Artero, ¿no? Boca Artero, que es una versión de Mr. Postman. Completamente. Que podría ser para esa columna. Que fue con la también. Que cerraron la presentación de este disco. Ahí está. Boca Artero. Vos fuiste, yo no fui. Sí, increíble. Contame, ¿qué recordás? Por eso que uno puede presumir en el día de hoy que cuando una banda presenta un disco, mayormente hace las canciones de ese disco, ¿no? O por lo menos cierra buena parte del concierto con canciones de ese disco, porque de hecho, además, es casi impensado que canciones de Raro no sean parte como del desenlace final de ese concierto. Y no, o sea, todos los encore de aquel concierto no hubo Raro. Lo que pasa es que acá empezaba el quiebre, que en realidad se ve más con los discos posteriores, entre el viejo cuarteto, que a mí me gusta llamarle 1.0, y el 2.0 que empezaba acá, pero como era el principio, nadie se daba mucho cuenta, ¿no? Completamente, ¿no? Y además creo que se precipitaron en la presentación de ese disco, lo hicieron muy temprano. Claro. Fíjate que en junio ya estaban tocando en el... Ahora lo presentarían a fin de año. Completamente, claro. Con toda la suerte. Y la figura del productor fue la de Juan Campodónico, otro que no precisa de presentación, que aparte ya venía con un currículum bastante interesante. Yo acá tengo, por ejemplo, venía de producir el primer disco de No Te Va a Gustar. Frontera, ahí va, Solo de Noche. Y después de Dressler, que eso fue probablemente su mayor trabajo hasta el momento, Frontera, Sea y Eco, de 2004. Los tres de Dressler, que todos fueron en su medida un éxito. Entonces no es que venía alguien que no sabían quién era, No, y venían con una carta muy interesante también, que era ya no correr con el reloj de los estudios de grabación. Ya venía experimentando el home studio, y eso obviamente que le permite a los proyectos tener un tiempo distinto. De hecho, el primero No Te Va a Gustar creo que lo graban en una cocina, que era... Sí, toman una casa completa, y en una cocina, que era como el salón quizá más amplio, es que hace mucha experimentación también. Así que ahora no queda otra que, si hablamos de Campodónico, escuchar a Campodónico. A ver. El cuarteto creo que se interesó por mi trabajo a partir de, supongo, haber observado todo lo que había hecho con Peyote Asesino, y después mis primeras producciones, No Te Va a Gustar, Drexler, y lo de Bajo Fondo también, y por ahí por el 2004 empezamos a hablar. Y lo primero que hicimos fue hacer un álbum que era como regrabar sus clásicos. Fue interesante porque fue como una manera de conocerse. Por un lado, yo los había visto un montón de veces cuando era chico, así, y ellos también estaban empezando y tocaban en la Alianza Francesa, en el Tinglado, en el Teatro El Galpón también, distintos shows del cuarteto, me acuerdo con 15, 16 años ir a ver el cuarteto, me gustaba mucho. Pero bueno, luego pasaron muchísimos años, ellos tuvieron su gran momento con Otra Navidad en las Trincheras, y cuando yo empecé a trabajar con ellos, un poco venían repitiendo la fórmula de Otra Navidad en las Trincheras, que no fue la única estética que habían tenido. Antes de eso habían tenido un momento mucho más surrealista
y más de rock nacional, un poco más darky. Pero en aquel momento, luego de Revista Esta, de Cortamambo, de varios discos que un poco utilizaban el criterio de Otra Navidad en las Trincheras, pero quizás sin la frescura de Otra Navidad en las Trincheras, que fue un disco muy especial, muy logrado, lleno de canciones memorables. Bueno, hacemos ese disco pensando que podía ser un gran éxito, pero bueno, no lo fue en su momento. Sí le sirvió como para reactivar su actividad. Claro, se referencia al cuarteto aquel de la heladera. El de la heladera, ¿no? que se titula Cuarteto de Nos, entonces todo lo conocen como el de la heladera, que fue lo primero que produjo. Que ahí es éxitos reversionados con alguna nueva que más adelante vamos a escuchar, que no pasó nada con ese disco en términos de lo que ellos pensaban. No pasó nada, es verdad. Yo lo tengo muy presente porque yo venía de trabajar en Koala, además con Beto. Beto y habíamos trabajado en el Revista Esta, me acuerdo, y en el Cortamambo también. Y luego venía este trabajo con Campodónico, y sí, la expectativa era enorme, pero no fue muy impactante. Es que regrabar éxitos que ya están en el imaginario de la gente de otra forma es algo que por eso poca gente lo hace, ¿no? Sí, meterse es arriesgado totalmente. No tiene mucho. Es como filmar una película de vuelta. Sí, verdad. ¿Para qué? Tengo algunos mensajes que han llegado respecto a esta emisión, a este disco en particular. Es raro, cuando lo escuché por primera vez fue escuchar un sonido a nivel internacional. Orgullo nacional, me volví fan. Los videos que vinieron a continuación fueron una joya audiovisual. Laburó mucho Charlie Gutiérrez ahí, también otro colega de facultad. Es verdad que los videos estaban muy ayornados también en un lenguaje audiovisual muy contemporáneo para ese momento. Dice, es un discazo, un clásico, quizá uno de los mejores discos de los últimos tiempos, sin duda. A mí me marcó mucho Otra Navidad en las Trincheras como disco, y un concierto del cuarteto, la fiesta de la sandía y la forestación en Tranqueras. Verlos en mi adolescencia, juventud, fue increíble, es lo que apunta alguien por acá. Por el 099, y ya se los cuento a ustedes también, 099-891-888, por si quieren dejarnos algún mensaje, que evoquen este disco, estas canciones, alguna de las presentaciones del cuarteto de ahí en adelante. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Vamos arriba. La música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990, financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. La música me llueve, un diluvio sonoro
para terminar el día. La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurante y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden mal y robado y para comprar alcohol que nuestras penas selle le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. El auto se pudre en el garage, porque la nafta ya no me da, no soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue, hay que comer, hay que comer. Estamos escuchando Hay que comer, que es de ese disco que hablábamos de éxitos de La Heladera, que esto no fue regrabado, es una de las canciones nuevas que tenía, Hay que comer, que es un poco del cuarteto viejo con el sonido producido por Campodónico, rockero. Muy atinado el contexto también, exactamente, ¿no? De post-crisis también. Años 2004 veníamos de la crisis. Caía así al dedillo, justo con lo que a mí me estábamos hace ahora pensando. también a Cómo ha cambiado mi barrio, que era una canción anterior que también. ¿Verdad? Sí, completamente. Y ahora me gustaba hablar del estilo compositivo de Roberto Musso, que cambió radicalmente, y para eso hay que mostrar canciones, y esto es lo mejor. En el primer audio que mostré, él hablaba de cómo se replanteó, bueno, en el disco Cortamambo, de año 2000, o sea, esto sale en 2006, y el anterior disco inmediatamente de todo material original fue Cortamambo, el anterior, de año 2000, que tiene una canción que para mí es una de las más oscuras de la historia del rock uruguayo y del cuarteto, que se llama La Pequeña Leti, que la canta Ricky, pero está compuesta por Roberto Musso, y dice así. La pequeña Leti tiene cáncer de pulmón y el doctor Fagundes dice que lo provocó el humo del cigarro de un fotógrafo cruel que sacaba fotos porno y las ponía en internet. La pequeña Leti un embarazo perdió y el doctor Fagundes dice que eso sucedió porque su padre enojado sobre su panza saltó, porque en el ómnibus Leti ni un caramelo vendió. La murga. Con una marcha camión ahí. Claro, ¿cuál es el tema? La letra es tremenda. Tremenda. Pero, ¿cuál es el juego de esto? La música Como es Fred, hermosa, sí. la música. Tiene una vuelta armónica hasta melancólica, la forma en la que tiene una cuestión infantil de cómo la canta, y eso la hace todavía más perversa la Como canción. una cajita musical. Así, Claro, y después burguera. viene la marcha camión. Que es, pues, si no, ¿cómo vas a cantar con una marcha camión esto? Bueno, esto fue compuesto por Roberto Musso en el año 2000, y obviamente parece una banda distinta a la que acabamos de escuchar, sobre todo a lo de Raro. Sí. Incluso musicalmente, acá la música también es parte del chiste. Sí, una de las cosas que me decía Alvin justamente era eso, ¿no? Que en un momento Campodónico lo que les propone es, ok, hagamos el chiste en los textos, pero que la música esté limpia. O sea, roquiemos en lo musical, chisteemos en la lírica. Ya que me lo nombraste a Campodónico, escuchemos a Roberto Musso hablando de Campodónico. La figura de Juan Campodónico fue determinante y decisiva en lo que resultó siendo Raro, ¿no? Involucrado desde el minuto cero, cuando fue la presentación de las maquetas, de los demos del disco, hasta el último momento del ok del máster. Estuvo participando como un cuarteto más, digamos, ¿no? Hasta ese entonces la figura del productor no estaba instalada en realidad en la mecánica y en la dinámica de la banda. Juan había trabajado en unos cuantos discos a esa altura, ya produciendo con un nivel de excelencia, digamos, obviamente además de toda su experiencia como músico y como conocedor de música con su sensibilidad, digamos, y un montón de cuestiones que hacían que hubiera una química interesante con Juan, ¿no? De hecho, bueno, él siempre nos comentó que
que era fan del cuarteto desde que tenía 13, 14 años, así que eso también jugaba a nuestro favor. Y yo me acuerdo, que cuando le presenté, había terminado de hacer las canciones, la de la elección de la casa de Damián, y Ya no sé qué hacer conmigo, invierno del 92, les había dicho a los demás cuartetos y a Juan, miren que tengo estos cuantos demos, pero hay algunas que son recontra raras, le dije, ¿no? Como duran como 4 minutos, tienen unas rimas súper rebuscadas, van de acá para allá, para terminar de redondear un concepto medio como surrealista en algunos casos, de los cuales digo, capaz que elegimos 1 o 2 para que vayan al disco de esas. Al otro día me acuerdo, sí, un poquito al otro día, que me llama Juan y me dice, vos, Robert, pero las canciones esas de las raras son las que están buenas. Que eran las otras, las demás capaz que eran un poco más de zona de confort del cuarteto hasta ese momento, ¿no? O sea, que hasta ahí, hasta ese momento, digamos, fue el involucramiento de Juan en el disco. Fue realmente decisivo y fundamental. O sea que Roberto tenía miedo de esas canciones nuevas. Sí, vale aclarar que cuando decía esas raras son las que están buenas, las otras no, está hablando de las otras de Roberto. Claro, sí, sí. No del resto de los integrantes. No, obvio. Para ser claro. Sí. Porque este es un disco que tiene 9 canciones de Roberto, 2 de Ricky, dos de Tabela y una de Ricky. Ahora vamos a ver cómo vio esto mismo Campodónico de otro lado. Ahí va. Y entonces cuando viene Raro, ellos me presentan unos cuantos demos y había unas cuantas canciones en el formato más parecido a la de Otra Navidad en las Trincheras, un poco con esa fórmula más humorística, irónica, y algunas canciones que eran distintas, ¿no? Y entonces mi comentario, sobre todo a Robert, que es muy prolífico y presentó muchísimas canciones, fue que esas canciones eran muy interesantes y que eran algo nuevo también para ellos en ese momento. Y él me dijo, ¿cuáles? Las que son medio raras, refiriéndose a Ya no sé qué hacer conmigo, refiriéndose a Damián. Esas eran las canciones raras para Robert. Y después tenía otras que eran un poco más en el formato parecido a la etapa anterior, a la estética de Otra Navidad en las Trincheras. Entonces, nada, yo dije, sí, esas raras están buenísimas. Bueno, trabajemos con esa, obviamente, y también algunas de las otras. Entonces, ya que está hablando de los demos, ahora vamos a escuchar por primera vez en 20 años, esto le agradezco a Campodónico que me lo pasó en exclusiva para la Diaria Radio. Gracias, Juan. Exactamente. Me pasó 2 demos de los que le pasó Roberto con la guitarrita. Este es el que elegí primero porque es casi igual a lo que después fue. ¿Sabe Roberto esto? Roberto sabe, sí. Se le dije y me dijo que capo. O sea, tenemos la bendición de Roberto. Sí, no, yo tenía miedo, pero sí, le avisé. Okay. Vamos a escuchar el demo de Ya no sé qué hacer conmigo. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por la rama, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico, fui fanático, ya fui abúlico, fui metódico, ya fui impúdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más y yo... El Carmen total. Ya está, es como una milonguita, el rasgueo. Claro. Él hace todas las voces, no tiene obviamente, es la guitarra nomás, pero obviamente... ¿Es el solo acá o hay un tabel ahí también de fondo? A mí me da que es el solo, Ahí va. que es solo en la casa. Porque él
se hace también el coro. Ya había empezado a maquetear él Y ya tiene profesionalmente. a una versión distinta en la letra. Fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo y estuve hasta las manos. Ya me escapé de la secta Moon, ya me alineé con Mao Zedong. Ya escuché a Mozart comiéndole meyún, ya bailé moviendo el boom, boom, boom. ¿Ves? Claro, esa estrofa se va completa. Claro, ahí es como que estaba probando, ¿no? De hecho, Ajá. viste que no entra exacta, es como... Sí. Ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil las adversidades y me compliquen las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando. Es tremendo, la verdad que como escuchar- maqueta es muy acabada, ¿no? Es más. Y quiero observar una cosa, si bien Campodénico además venía ya desarrollando un trabajo de productor artístico muy grande, él viene también de esta trinchera musical, ¿no? Él viene de transitar claramente con el peyote también Sí. el universo del hip hop. O sea que no le era ajeno el abordaje. Que también de este tenía tipo de humor, materia. además, el Peyote Y tiene. también tiene humor, por supuesto. Pero Sarcástico, escuchemos ¿no? la original para ver que no hay tanta diferencia. Sí. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. La guitarra sigue ahí. Sigue ahí, ¿no? El arpegiado Por eso. milonguero sigue estando. Es que era muy bueno, además como apertura y el sello nacional, ¿no? Ahí, claro. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Y hablando de sonido, ustedes saben, no tienen por qué saber, pero Ricky Musso es un enfermo del sonido, es un maniático de las cositas. Entonces le pregunté por el sonido de este disco y me dijo esto. Bueno, para empezar quiero decir que Raro es un disco que a mí me gusta mucho, personalmente. Le tengo mucho cariño. Es el último disco que yo grabé prácticamente con el cuarteto interviniendo, porque el posterior, Bipolar, yo estaba quebrado de una mano, casi toqué muy pocas cosas. Lo siento Raro como el último disco del cuarteto de Nos en que yo intervine. Pero cuando hablamos de sonido, realmente el sonido de Raro es exactamente el mismo que el anterior, el de la heladera, hablando de sonido, puro y duro, ¿no? Estamos hablando que a partir de que vino Juan, también trajo de la mano a Julio Berta, que realmente es el que graba los discos del cuarteto desde esa época hasta que yo me fui. Teniendo en cuenta que entre el 85 y el 91 grabamos en estudios de Montevideo, metiendo poca cuchara nosotros en el sonido, que no se podía meter mucha cuchara en los estudios que había en Montevideo, eran muy caseros todos. Y ahí tenemos la primera etapa sonora del cuarteto, que es bastante bueno, cómo sonaban los discos en esa época en Montevideo. En el 94, por fin, grabamos Otra Navidad en las Trincheras, en un estudio nuestro. O sea, yo había puesto un estudio y bueno, entonces tuvimos el estudio 24 horas para grabar y pensar y probar cosas y borrar sin que nos corrieran las horas, o un productor que pague las horas y nos esté vigilando, ¿no? Entonces, por más que el estudio sí que era casero, de hecho estaba en un cuartito de mi casa, 94-98 es otra etapa sonora, donde los equipos son ahí mediocres, pero disponemos de mucho tiempo para experimentación, todo el tiempo para experimentación, y no solo en lo sonoro, sino en lo musical. Obviamente probar arreglos, probar cosas, que bueno, eso llevó a lo que son, la locura que son esos discos, ¿no? En el año 2000, el cuarteto grabó en Buenos Aires, porque era un año que los argentinos iban a grabar a Estados Unidos y los estudios buenos de Buenos Aires habían quedado deshabitados. Y ese disco suena muy bien. De todos modos, algunas tomas las hicimos en Montevideo, trayendo el técnico de allá, pero bueno, gente del mainstream, ¿no? Que grababa. A partir del 2004 hubo, pero muchísimos cambios técnicos a nivel de grabar. Para empezar, ya se podía empezar a grabar en cualquier computadora doméstica en multipistas, cosa que de acá para atrás no había forma. Tenías 16 canales, que era lo que teníamos nosotros en mi casa, pero no podías hacer las cosas que haces con una computadora, de mover las cosas del lugar, de bajar una sílaba, subir. Entonces como que todos los estudios empezaron a quedar obsoletos, incluso el mío, obviamente, pero ahora se podía no solo grabar audio, sino editarlo en multipista, y no solo eso, sino pasarnos de las 16 canales hasta las que te aguante la computadora y mezclar pedacito a pedacito, automatizando todo. Era increíble. O sea, hay muchos cambios en ese año que nosotros nunca habíamos podido acceder. O sea, por más que en Cortamambo ya había un Pro Tools en el estudio, el técnico no lo sabía usar. Y a eso vamos a sumarle que Juan se ofreció
a producir un disco de recopilación. De la mano de eso, enseguida nos propuso a Vero Piana para producir a la banda, cosa que no teníamos ni manager, creo, en esa época ya, por esos días, ¿no? No teníamos. Le sumamos también, y sobre todo, que Juan nos trajo a Julio Berta, el técnico de grabación que hizo esto, que es un tipo que era muy joven en esa época, pero que sabía muchísimo de cómo editar, cómo tenía todos los piques, de cómo había grabado el otro. Bueno, muchos factores que realmente afectaron el sonido de los discos, puro y duro. Estamos escuchando el bordoneo guitarrero de Ricky. Esto es Autos Nuevos, la canción que cierra el disco, que es la única de Ricky. Y que de hecho él publica también en el mismo año. Exacto. En su Servo, ¿no? Servo, su disco solista, que es muy diferente a esta, la versión. Completamente. Viste cómo se entusiasma Ricky cuando habla de sonido, ¿no? Sí, pero es muy increíble la data que tira, ¿no? Porque permite una contextualización no solo de la evolución y las múltiples posibilidades de grabación, sino contextualmente también qué disponibilidad había de estudios en la región, ¿no? Cómo se operaba, qué posibilidades generaban para los proyectos grabar afuera. La mejor muestra de que es un friki el sonido Ricky es que yo le mandé estas preguntas por WhatsApp y él me dijo que estuvo como media hora porque me contestó pero no conforme y editó su audio de WhatsApp. Muy bueno, Ricky. No, perdón, y pone en valorización también otro nombre, que es el de Julio Berta. Sí. Que es muy importante, ¿no? En la operativa técnica de manipulación justamente en esta nueva posibilidad. Y ahora vamos a hablar de la tapa. Y estuve hablando con Santiago Velasco, que fue el diseñador de la tapa. Coyunturalmente acaba de salir el disco del Foreign Tongues de los Stones y es siguiendo un poco esta lógica, ¿no? Fue lo primero que yo pensé, solo que la de los Stones es ilustrada, ¿no? Es una pintura. Es un poco más tarraja, digamos. Sí, si me permite la expresión. Es que esto realmente es una cosa muy bien lograda. Esto, no sé si tenemos por ahí las imágenes, es la mezcla de los cuatro, ¿no? De las cuatro caras. Ahí vemos, esas son las fotos originales. Esto, ahí, obviamente, por lo que están viendo en streaming. Muy jodido ahí. A Roberto, él dice una canción que tiene el ojo desviado, ¿no? Así completamente. Que no hay problema. Esas son las cuatro, para los que están mirando por streaming, obvio. Las cuatro fotos originales que después se mezclaron. Y hay varias pruebas. Si no lo están viendo por streaming ahora, lo pueden ver después, así que no se preocupen. En la segunda imagen, creo que es esa la que se ve todas las muestras que hubo, porque obviamente probaron varias, ¿no? Claro, es una progresión de ensayos increíbles. Ahí están invertidos, buscando también un poco el juego de la combinación. Y mientras vamos a escuchar lo que dice. Tengo entendido que la mirada es la de Santiago. No, perdón, la mirada es la de Ricky detrás de los lentes. Ahí estamos viendo todos los ejemplos de los que no quedaron, ¿no? Las primeras caras están medias bravas. Ahí va, sí, media Franken. Sí, en el sobre del disco aparece la que es la otra imagen, a qué porcentaje o qué parte del rostro corresponde a cada uno. Los que tienen el CD original, ya sea en CD o en vinilo, lo pueden ver. Ahora vamos a escuchar. Perdón, me corrijo. Sí. La mirada es la de Rick, es la de Santiago detrás de los lentes de Ricky. Claro, los lentes son los de Ricky, eso seguro. Creo que la nariz es de Alvin. Ahí lo estamos viendo ahora. Pasa que no se lee desde acá. Ahí va. Y el pelo debe ser Roberto. Sí, el pelo es de Roberto. La parte de la cara de arriba es de Ricky, la parte de la nariz es de Alvin y la parte del cuello y la barbilla de Santiago. Hay que me acordaba, porque yo estuve en el estudio en el momento que estaban diseñando eso en aquella época. Claro. Yo ya era nacido. Y era realmente impresionante. Vos ya estabas todo el croquis. Con la púa. Yo ya estaba con la púa, claro. Y me acuerdo incluso de hacer entrevistas en la previa de la presentación de ese disco en el Plaza. Y la gente no tenía mucha expectativa, eso que te comentaba hoy, porque no conocía mucho el disco. Entonces iba a ver el cuarteto en una presentación de gala, claramente, que venían con canciones nuevas, pero iban por sobre todo a escuchar lo que ya conocían del cuarteto. Sí, este es el mejor ejemplo de cómo está el cuarteto. El Pilsen Rock, que es el festival masivo por excelencia de esa época, arrancó en 2003. Sí. No tuvo al Cuarteto de Nos hasta el 2009.
O sea, totalmente, ahí va, porque no en había términos de festival no existía el cuarteto en esa pero época. mirá las últimas canciones del concierto, o sea, ellos vienen tocando, ¿no? Y hacen las últimas 3 del setlist es Al cielo no, El primer oriental desertor y El putón del barrio. Primer encore, o sea, el primer bis, Soy un capón y El día que Artigas se emborrachó. Segundo bis, segunda tanda de encore es Me agarré el pitito con el cierre y Boca Artero, o sea, no hay canciones de Raro. Hoy sería impensado. Vamos a escuchar así a Santiago Velasco, que habla de cómo diseñó la portada. El concepto de Raro surgió a partir de leer las letras y de escuchar, más que nada de escuchar una primera versión muy cruda, con un metrónomo de fondo, Roberto cantando a capela, así, con una guitarra criolla, creo, ya ni me acuerdo, pero era una versión muy rara de por sí escuchar eso, ¿viste? Si no entendías mucho, decías, ¿qué estoy escuchando? Estaba como muy, muy crudo todo. Y eso nos dio un puntapié de decir, bueno, acá lo que está pasando es una persona. El Raro es uno. Ahí lo identificamos como al Raro como un individuo. Y ahí, bueno, a partir de esa idea de que el Raro era un individuo, nada, en un momento nos aterrizó generar ese individuo combinando a los 4 integrantes del cuarteto, que ya eran como de por sí unas personalidades, ¿no? Nos parecía como que arrastraban eso de cada uno, tenía como una característica, y creo que al mezclarlos, bueno, surgió ese Raro, ese personaje. Fue como una idea de esas que parecen como una boludez, pero cerró perfecto y quedó potente, ¿viste? La imagen. Hubieron varias pruebas de varias caras, varias combinaciones, pero daban más, algunas combinaciones daban más aspecto de feo, de más mezclas más que no daban Raro, daban como otras combinaciones muy, muy desparejas, ¿viste? Y Raro como que encontró cierta armonía en la combinación que lo hace en ese personaje con una mirada y que quedó muy, muy, muy simple, pero nada, al titularlo y verlo ahí en la tapa, nos parece que cumplió con ese objetivo del personaje Raro. ¿Qué más? Después sobre que es una de las tapas más icónicas de la música uruguaya. No nos esperábamos haber generado eso, pero sin duda se dio y estamos orgullosos de que así lo sea, porque sí tuvo bastante repercusión a nuestro estudio y a ellos mismos. Creo que la tapa les funcionó, ¿no? Fue esa combinación entre que el disco era un discazo y la tapa soportaba ese discazo y lo personificaba. Entonces estuvo muy bueno como se dio todo alineadito y agarró como mucha polenta. Se la han tatuado, ¿viste? Pasaron cosas muy, muy extrañas. Quiero retomar una cosa que decía Santi, que de alguna manera también es representativo del material, porque es un rostro verosímil. Claro. No como el resto que funcionaba medio amorfamente. No, este es un rostro friki, pero verosímil. Sí, con los textos pasa igual. O sea, ya no eran tan estrambóticos como el repertorio anterior. Es la cara del técnico informático promedio. Sí, exactamente, sí. Quiero leer un par de mensajes que llegan por acá. Dice, a mí me... Dice, qué bueno escucharte y verte, Carlitos, desde aquel Rayos X, hasta hoy. ¿Cuánto tiempo pasó? Un placer tenerte nuevamente diariamente en el medio. Saludos cordiales, Vladimir. Hola, tremendo disco, el Raro. Muy raro para su época, muy loco. Saludos de Colonia. Programón hoy. Impresionante ese disco. Los vi en el Plaza en vivo. Qué cambio con Campodónico. Abrazo. Llegan mensajes entonces por nuestra mensajería del WhatsApp, el 099-891-888. Vamos a hacer una última pausa y venimos con este último tirón. Nos quedan todavía canciones de maqueta de este disco, de este Raro del Cuarteto de Nos del año 2006. Quédense por ahí, enseguida venimos. La música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque?
Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo, así soy yo. Así soy yo, otra de las grandes canciones. Lugar número de este 5 disco. en el concierto de presentación. Y ahora me gustaría hablar de Yendo a la Casa de Damián, que es probablemente el mayor El éxito mascarón del de prueba de disco, este disco, ¿no? y que son en todos lados, que tiene esa particularidad de que no sabes por qué está yendo a la casa de Damián ni quién es Damián. Completamente. Bueno, Roberto le explica cómo surgió. La historia de Yendo a la Casa de Damián es bastante curiosa. Incluso hay una charla TED de hace un montón de años que cuenta un poco cómo había sido la composición de la misma. Yo en aquel momento estaba viviendo más por el cordón de Montevideo, en un apartamento en el piso 13, y tenía una gata que se había quedado sin comida ahí en medio de la noche, no tenía nada para darle de comer, estaba maullando de hambre, pobrecita. Así que decidí bajar a comprarle una latita de atún en el 24 horas de la esquina de mi casa ahí, ¿no? Salgo al ascensor y me encuentro con un vecino que me avisa de que hay reunión de consorcio, no sé cuánto era, y bueno, me agarra de charla un rato ahí de los temas a tratar del edificio.
salgo a la calle, paso Roberto, un autógrafo, no sé cuánto acá, hay una fotito, y sacamos autógrafos, fotitos, entro al 24 horas y empiezo a buscar el atún y me dicen con aceite o al natural y bueno, no tenían, me quedé charlando también con el que vendía porque tenía que ir hasta el depósito a buscar el atún al agua que era porque a la gata no le gustaba con aceite. Y a la vuelta más o menos lo mismo, me encontré con más gente y nada, ese trayecto que tendría que haber sido de 5 minutos terminó siendo de 45 minutos. Y se me prendió esa lamparita en ese momento de decir, bueno, ¿cómo resultaría el experimento de hacer una canción en la cual no importe quién es el protagonista, ni a dónde va, ni por qué va, sino que vaya contando simplemente las situaciones que se le van ocurriendo en el trayecto ese, ¿no? Sin tener en cuenta nada más que eso, ese segmento de recta, digamos, o una semirrecta, en realidad no se sabe, porque se termina siempre sin llegar a lo de Damián, no, más bien es más concreto así matemáticamente hablando. Y nada, ahí surgió un poco esa chispa que después fue condimentada con ese autodesafío también de que las rimas de la canción terminaran con palabras no en castellano, pero que se entendieran, que fueran de uso común, digamos, ¿no? Hoy capaz que sí, 20 años después son muchos más esas palabras, en aquel momento no eran tantas. Y a veces esos juegos o esas cuestiones lúdicas o también de dejar un marco donde quede determinado las opciones de la canción te ayudan, más allá que un universo general, digamos, ¿no? Y así surgió el Siendo la Casa de Damián, que bueno, me han parado en la calle obviamente un montón de veces diciéndome que Damián es tal cosa, Damián es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y la frase de, bueno, ¿por qué me cuesta tanto llegar? Que hoy por hoy es el final indiscutido de los juegos del cuarteto, que en aquel momento no me pareció que fue una frase para nada brillante, ni mucho menos. Me ayudó a cerrar la canción, pero que hoy se ha resignificado un montón, ¿no? Como la gente en general, de todas las edades, pero sobre todo para aquí en Latinoamérica, ¿viste? Cómo lo han tomado como un himno ese ¿por qué me cuesta tanto llegar? Que además también yo creo que resume la historia de lo que es el cuarteto en ese final de canción. Le agradecemos a Roberto que me mandó estos audios estando en Ecuador, tan de gira. Qué crack, se tomó el trabajo para contestarme. No, y qué crack la gata, además de Roberto, ¿no? Inspirando esta canción. Claro, habíamos hablado del demo de Ya no sé qué hacer conmigo, que era igual. Bueno, ahora esto es todo lo contrario. El demo de Yendo a la Casa de Damián, yo cuando lo escuché le dije a Pónico, esto es una genialidad. Es grabado con una guitarra, es totalmente psicodélico y no tiene los cortes que tiene el original. Escuchemos. Caminé porque pinche mi van de una mina de la que soy fan, una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony, y en mi casa del barrio Marconi siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea porque el programa era en el TV. Hacía un spot de Carefree y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein, y a pesar de que usa Chanel toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me estrelló desde la limusine en el ojo un vaso con gin.
buenísimo. Sí, acá le apuntaba, ¿no? Qué laburazo de Campo Dónico. Claro, Claramente acá hay un trabajo de producción. Acá se ve lo que hace el productor. Igual está también la génesis, el prototipo está de la canción. La melodía está. La melodía está, el estribillo la casi letra igual. acá es pero la versión original tiene los cortes que son clave. Es más y obviamente- atmosférico, si se quiere, ¿no? Acá Claro, él quería sí. recrear un poco ese halo de turbiedad, Sí. ¿no? Que Y hace los efectitos con las voces, Sí. todo, ¿no? Evidentemente se divirtió mucho grabando esto. Roberto también, la verdad, me saco el sombrero, ¿no? Imponente. Seguimos escuchando. En el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Chesquero Brick. Pero me pareció poco chic que transaran por una cruz con un nerd de medias de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush con mi gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas a un porch. Se pensaba que era un tipo VIP masticando una papa chip. Empezó a hacer un strip y cuando quedaba solo en sleep me clavó en el ojo un clip. Dijo: en tu tumba va a decir RIP. ¿Te gustó? Sí, me gusta mucho, porque le imprime No. como una cosa dramática que la canción no tiene. Es más vertiginosa porque es más acelerada además, pero no tiene tanto drama, ¿no? Te voy a confesar que después de que me lo pasó, lo escuché en mi casa con los celulares como tarado. Varias veces, pero por placer nomás. Es muy bueno. Ahora, ¿qué nos faltó? Tabela, hablé también con Tabela y vamos a escuchar lo que él recuerda de raro. Con las canciones de Ricky Mías pasó una cosa rara, algo raro como el disco, que fueron canciones que no habían sido compuestas para el cuarteto. Y entonces eso redondea una apuesta de riesgo, de cambio. Era un disco que iba a ser diferente, ¿no? Que habían muchos elementos en juego distintos. Después, Juan Capodónico, para empezar, una de las cosas más importantes que hizo después que nos habíamos hecho el disco de la heladera, que no había, nos colocó bien y todo, pero no nos lanzó al estrellato internacional ni nada, y nosotros dijimos, bueno, ya está, como que no nos va a dar más bola, y al tiempo viene y dice, che, bueno, vamos a hacer otro disco, no sé qué. Y yo, está bien, pero ya sabes quién lo va a pagar, no, bueno, después vemos, no sé qué. Lo cual fue una cosa muy, muy, muy piola, muy generosa de su parte. Y después, bueno, habían una cosa de esos primeros años, de los años 2000, entre el 2000 y el 2010, había un montón de herramientas que él las manejaba muy bien y que eran un juguete nuevo, ¿no? Con el cual vos podías manipular muchas cosas en la música que antes no. Chau, grababas y era eso, no tenías mucha posibilidad de manipular. Yo creo que eso con el tiempo, después más adelante, creo que hay que saber, manejar esas cosas con cierto criterio. Pero en ese momento era el momento del chiche nuevo y funcionaron. Bueno, no es necesario explicar lo bien que funcionaron porque, no sé, cualquiera que escucha las canciones le parecen fantásticas. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Qué manifiesto. Esta es una de las mejores canciones de Tabela, de Santi Tabela. O sea, lo quiero decir, en la historia del cuarteto, acá encuentra una precisión lírica y musical, va muy de la mano. Esta canción promediaba el show de presentación. Era número 14 de esta lista que incluyó 27 canciones. Y sí, de alguna manera está reforzando todo lo que venían diciendo el resto de los integrantes del cuarteto de Nos. Alvin Pintos, el batero, que también consultamos, por supuesto, que no vamos a compartir el audio porque ya no tenemos tiempo, se nos acaba el programa, pero una de las cosas que decía es que estaban de gira de presentación de aquel disco Laberinto de La Trampa que había salido en el año 2005. Alvin, recordemos a la gente, era el batero de La Trampa al mismo tiempo que el cuarteto. Y
era impresionante porque él iba mostrando las maquetas, las mezclas a miembros de La Trampa, y La Trampa se sorprendía con la sonoridad del cuarteto. De hecho, Garo le decía, esto está buenísimo. Cuando le mostraba, por ejemplo, yendo a la casa de Damián. Quiero recordar algunos discos que se publicaron en aquel año. Buitres, 17 años. También se publicó El Fuera Ambiente de Jaime Ross. O sea, el último trabajo. Hasta ahora el último disco de estudio de Jaime Ross. El cuarto de la abuela Coca. El Cervo de Ricky, lo mencionamos hoy. El Ruido de Hereford. Todo es tan inflamable de No Te Va a Gustar. Life in Hell de Motosierra, que lo traigo a colación. Soy Sola de Ana Prada. Momento Extraño de 11 Tiros. El Bardo de Cabrera. El Delivery de Cursi. Es increíble, la verdad, la cantidad de álbumes de alta trascendencia a nivel local. No me metí ni en Ahí Vamos de Cerati, ni el Back to Black de Amy Winehouse, ni en otros a nivel internacional. Sí, el rock uruguayo como que tiene una explosión 2001, 2002, 2003 y llega hasta 2006 y ahí como que empieza cierta bajada. Mira la situación 2007, 2008. Pero incluso neta, con en los ese festivales. momento era verdaderamente impactante. Quiero leer algunos mensajes. Muchas gracias de verdad por haberse comunicado con nosotros en el día de hoy. No podemos leerlos todos. Yo soy de los que no le gustaba el cuarteto hasta que publicaron El Raro. Nos pone alguien. Bueno, porque esta información hay que darla. El cuarteto, después de esto viene Bipolar, varios discos más, y se dividió a tal punto que en vivo ya hace muchos años que no tocan ninguna canción pre-Raro. Y afuera menos, ¿no? O sea, afuera no menos. citan... Es desde Raro en adelante. Exactamente. Quiero mencionar solamente porque a partir de este disco es que el cuarteto va, por ejemplo, al Vive Latino de México, va al Rock del Parque de Colombia, va al Quito Fest de Ecuador, después participa en el Pepsi Music de Argentina. O sea, todo eso va despertando un montón de respuesta a nivel continental, que es lo que hoy en día tiene el cuarteto como cartón de ganador, ¿no? O sea, el cuarteto en vez de apostar a Europa o en vez de apostar a Estados Unidos, fue en un territorio donde entendieran sus textos y apostó a Latinoamérica. Y eso fue una jugada muy inteligente. De hecho, acaban de llenar, el año pasado llenaron el Estadio de Ferro en Buenos Aires con 25.000 personas de que sacaron un disco en vivo que está ahora en Spotify. En México la rompen, en Colombia la rompen, de hecho van a estados donde no van siquiera los propios locales. Bueno, buenas por acá de Durazno, felicitaciones, buenísima la propuesta, me encanta que se metan algún día con el disco Ciudad del Plata de Cabrera, que es tremendo disco, nunca se dio demasiada difusión. Acá tengo un cabrerista. Obra maestra. Obra maestra. A mí, yendo a la casa de Damián, dice alguien, me hacía acordar una caminata enturbiada por alucinógenos que se hace surreal y larguísima. Tremendo programa hoy, arriba de Pico, muy bueno, estos back de grabación en crudo, eso es oro. El cuarteto yo lo conocí con Otra Navidad de las Trincheras y de ahí no pude dejarlo. Gran parte del programa de hoy es laburo, gestión y desarrollo de Nacho Martínez, así que también los créditos van para él. Es eso que uno, ¿cómo se llama cuando uno investiga, llama por teléfono? Periodismo, se llama creo que periodismo, que también a nivel musical se puede hacer. Nacho, ha sido un placerazo haber recorrido El Raro con todas sus distintas aristas en el día de hoy. Nos queda medio programa fuera, quién sabe, quizá algún día podemos cumplir con la otra parte. Disculpas una vez más a Casi Mañana. Vamos cerrando ya este programa. Muchas gracias, Ale, por habernos acompañado hoy. También Francisco, también Julia. Un placer haber estado con ustedes. Mañana nos metemos en un recuerdo también, una retrospectiva. ¿Vos eras nacido en el 84? No. Cuando vinieron los olimareños y presentaron aquel concierto casi espontáneo de celebración de su retorno en el Estadio Centenario, un diluvio aconteció. Mañana vamos a sumergirnos también con varios protagonistas. Que sale en vinilo ahora, salió en vinilo. Sí, salió publicado también por Bizarro. La placa de ese vinilo, se reeditó ese vinilo, tiene un montón de detalles. Vamos a hablar con diseñadores, con fotógrafos, con parte de la banda también, con parte de aquel dúo y también fundamentalmente con gestores de aquella patriada que no tiene ningún parangón en la región. Mañana entonces con el disco de los olimareños del regreso del 84. Nacho, un placer. Un abrazo. Hasta la próxima. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan, una que sale por el Canal Sur.